Yo les había puesto ahí en el Classroom una cosa que ustedes tenían que hacer para hoy, así veamos eso, ¿sí? Les había puesto ahí una descripción breve de un problema y ustedes lo que tenían que hacer en base a esa descripción era sacar una lista de requisitos y lo que vamos a hacer en base a esa lista es describirlo. Obviamente no vamos a llegar a describirlos a todos, pero los que se puedan, ¿sí? Entonces, empiezo con la lista. Abraham, ¿está? Sí, profe. Bien. Necesitamos que digas algunos de los requisitos que harían falta para ese problema. Bien. El sistema deberá permitir al usuario poder ingresar publicaciones. A ver, espera. Antes que nada les voy a compartir la pantalla mía y voy a poner para grabar. Ya me estaba olvidando todo eso. Lo voy a ir anotando. Esperen que se active la grabación. Bueno. ¿Me ven la pantalla ahí? Sí, profe. Bueno. Sí, profesor. ¿Cómo era el que habías dicho? El sistema deberá permitir al usuario poder ingresar publicaciones. Bien. Vamos a poner así directamente. Ingresar publicaciones. ¿Sí? Otro más. El sistema deberá permitir al usuario registrar a consultores. Consultores. Sí. ¿Y qué son los consultores acá? O sea, los que consultan una determinada publicación. ¿Habla sobre algo de eso el problema? En realidad nosotros lo hicimos juntos, somos del mismo grupo, y a lo que nos referimos es a los alumnos o profesores. Como ahí dice que el repositorio le deberá permitir consultar, lo pusimos como consultores para simplificar a alumnos y profesores, digamos. Ajá, bueno, pero está bien. Para ustedes los consultores, eso van a ser alumnos o profesores. Claro, sí, o sea, digamos era para simplificar el término consultores. Bien. No encontré otra palabra, otro sinónimo, digamos, sí existe, pero no lo encontramos, así que a eso se refiere. Entonces le vamos a poner acá, por favor, hay alguien que tiene activado el micrófono ahí. Le vamos a poner así, ingresar, ¿sí? Acá hay alumnos, le vamos a poner así, profesores, ¿sí? Esos van a ser los consultores que ustedes le llaman, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí. Bueno, ha sonado un sí muy apagado ahí, como que lo hubiera retado más o menos. No, todo bien. ¿Está bien? O sea, sí, pero el tema, sí, pueden ser usuarios. El tema es que acá vamos a tener dos tipos de usuarios. Por un lado alumnos, por el otro lado profesores. Pero también puede ser, ¿sí? Col que ha hablado, ¿no es cierto? Profe, pero los consultores es independientemente, o sea, si es profesor o alumno, por una cuestión de que solo van a acceder a consultar, no a editar. Claro. Profe, yo lo había pensado como que el sistema debería permitir asignar roles. Bueno. Dependiendo del documento que sea alumno, alumno consultor o el titular del documento. Bueno, a ver, yo voy a ir anotando porque después nos vamos a perder con esto, ¿sí? Acá vamos a poner así,
asignar, ¿quién ha dicho esto? Roles. ¿Quién ha dicho esto? Yo, profe, Bechara. Bechara. No me digan yo porque no estoy, es imposible que pueda haber ahí, ¿sí? Wow. Profe, A ver, sí. esos roles o perfiles, eso debería ya ser cuando damos de alta a los usuarios. ¿No? Bueno, Una ya vamos a ver eso, ¿sí? Bien. Por ahora queda eso ahí. Después veremos cómo queda finalmente, ¿sí? Esta es una lista de las cosas que hay que hacer, ¿sí? A ver, Acosta. Sí, profe. Otro requisito. Pensado el sistema deberá autenticar a los usuarios. 4. Autenticar usuarios. Sí, Bien. profe, yo parecido lo pensé, pero le puse lo de usuario y contraseña. Mendoza está hablando, ¿no? Lo que estoy haciendo es, mientras hablan, les voy anotando quién está y quién no, para que después hacer más rápido eso. ¿Cómo decías, Mendoza? Que autenticar, pero con usuario y contraseña. Sí, de alguna forma, ¿sí? Ya vamos a ver cómo, ¿sí? Bien. Adur. Sí, profe, acá estoy. Otro requisito para mí era el sistema deberá permitir poder gestionar y almacenar artículos académicos. Bueno, gestionar artículos, ¿sí? Ajá, bien. Aguirre. ¿Está Aguirre? Arauz. Sí, profe, acá estoy. Bien, otro requisito. El sistema deberá permitir a un profesor realizar la creación de un grupo. Crear. Aquí le voy a poner así. Yo puse, disculpe, profe. Espera, que un profesor pueda crear grupos. Ya después lo vamos a depurar. Sí. No, que le quería decir que yo puse algo muy parecido, que es el sistema permitirá crear grupos de usuarios. Bueno, entonces acá lo voy a poner como, en vez de esto también que puede ser crear grupos. ¿Sí? Yo, profe, puse el sistema deberá permitir a los profesores unirse a uno o más grupos de trabajo. Unirse a un grupo. ¿Sí? Ahora, ¿solamente los profesores se pueden unir a un grupo? No. Los alumnos también pueden ser los alumnos, ¿no? Alumnos y profesores pueden pertenecer a los grupos. ¿Sí? Profesor, ¿está mal si ponemos gestionar, envolviendo alta, baja y modificaciones? Ya vamos a hablar sobre eso. Ok. Sigamos con Ardiles, a ver. Sí, profe. Bueno, yo recién dije lo de crear el grupo de usuarios. Otro es que permitirá tener un repositorio centralizado. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Crear un repositorio centralizado. Bien. Profesor, Sí. ¿unirse a un grupo no es algo que solamente hacen los profesores? No, pueden ser alumnos o profesores. Ahí dice que cualquiera de ellos puede participar en un grupo. Yo entendí que solamente los profesores. Sí. Dice que un grupo Sí, puede yo estar formado por varios profesores. Yo también, sí, no dice profe de alumno. A ver, puede que te confundido. Espera un segundito, ¿no? Lo puede hacer en un siguiente. Ah, sí, tienes razón. Ya estaba. Y como dice a uno o más grupos, o sea que el profesor puede pertenecer a más de un grupo, por eso yo había comentado que puede pertenecer a uno o más grupos de trabajo. Bien. Ahora le hago yo una pregunta. ¿Los alumnos no podrán pertenecer a un grupo? Y sí, porque si no, no tendría sentido. No tendría sentido. ¿Sí? Claro, si no sería individual con el profesor, ya no sería un grupo de trabajo. Porque acá las publicaciones pueden estar hechas por alumnos o pueden estar hechas también por profesores. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Profesor, pero eso es
¿Eso es algo que se está definiendo ahora o...? Sí, ahora lo estamos definiendo eso. Claro, porque yo no, yo entendí como que los alumnos individualmente entraban, veían y como que no es que pertenecían a un grupo ni nada por el estilo, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Ahora lo estamos definiendo eso. Bueno. ¿Sí? Pero sí, hay un error ahí, deberían ser alumnos y profesores, ambos pueden pertenecer a un grupo. ¿Sí? Bien. Volvemos acá con esto. ¿Sí? Arnedo. Sí, profe. ¿Está Arnedo? Sí. Bien. Otro requisito. No lo tengo hecho yo, profe. Bueno. Avellino. Barraza. Buenas noches, profe. Hola. Un requisito que puse es que el sistema deberá permitir que cada publicación pueda ser descargada. Descargar una publicación. Voy a poner acá. Bien. Barrera. Hassan. Blanco. Hola, profe. Hola. Sí, el sistema deberá permitir asignar al administrador de grupos roles dentro del grupo. ¿Y qué otros roles hay? Decía... sí. El de colaborador. Sí. Le hablaba ahí. Bueno. Sí. Asignar roles. ¿Sí? 11. Profesor, ese de asignar roles ya estaba ya escrito, ¿no? Ah, tenés razón. Sí, tenés razón. Blanco, otro entonces. Sí. Que el sistema deberá permitir a los administradores de grupo eliminar grupos. Bueno, vamos a poner acá. Eliminar grupos. Ajá. ¿Vota? Sí. El sistema deberá permitir a un profesor o a un alumno realizar una búsqueda a partir de él o los nombres de los autores, palabras claves, título de la publicación, lugar de publicación y o grupo de investigadores. Pero, ¿a buscar qué cosa? Sería búsqueda, básicamente. ¿Pero búsqueda de qué? ¿De publicaciones? Sí, bueno, también puede buscar autores, las instituciones también, depende. Tipo, busqué repositorios de otras facultades y podrías buscar de acuerdo a varias cosas, digamos. Bueno, pero espera que ¿Puede ser realizar consultas de repositorios? Mezclando las ¿Permitir cosas ahí. realizar consultas? Acá estamos mezclando cosas, ¿sí? Por un lado hay que saber qué es lo que se va a buscar, y por otro lado después vamos a ver, digamos, con qué filtro puedo buscar eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero buscar acá en este caso? Publicaciones. Publicaciones. Después lo vamos a describir a eso, ¿sí? Y ahí cuando lo describamos, ahí vamos a ver qué me hace falta, con qué filtro, que sea, ¿sí? Bien. Justo Tames. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal? Tengo una que es los profesores, los grupos deben estar conformados por un profesor, como mínimo. Perdón, por más de un profesor. ¿Y eso es un requisito funcional?
No, es cierto, no es requisito funcional. Es no Eso no funcional. es un disculpe. requisito funcional. ¿Sí? Es no funcional. Tiene razón, disculpe. Bien. Vamos entonces con un funcional. Que vea. Pasa que estoy confirmando los que ya han puesto los chicos. No, creo que encontré incluso menos de lo que aparecen ahí, lo que estaban listando los chicos. Profe, ¿podría ser que el sistema permita la descarga de material de publicaciones? Ya hay uno que han puesto ahí que dice descargar una publicación, que es el número 9. Perdón. No lo había visto. ¿Sí? Sí, yo encontré 9, más o menos. No más que eso. Cancino. Y uno estaba mal encima. No importa. Cancino. Carrizo. Profe. ¿Se escucha? Sí. Ah, bien. El sistema permitirá al administrador actualizar una publicación. Pone así, modificar publicación. ¿Sí? Profe, ¿se puede dar de baja una publicación? Sí, podría ser. Borrar, le llamamos así borrar. Sí, o eliminar, sí. Bueno, borrar publicación. Profe, Sí. ¿también podría eliminar participantes de un grupo? Y sí. ¿Santillán estaba hablando? Sí, profe. ¿Santillán qué hay? Creo que hay dos Santillán acá. Sí, Sí. yo soy Ana Luz. Ana Luz. Entonces que lo llame como el requisito. Eliminar Participantes de un grupo. Porque está solo eliminar grupos. Lo vamos a llamar eliminar miembros. ¿Sí? Bien. ¿Puede ser gestión de repositorios? Sí. Vamos a anotar. Después vamos a ver si queda o no. Porque dice que los establecimientos que reciban el financiamiento del Estado tienen que dar de alta los repositorios. ¿Está bien? Bueno, vamos a poner, después vemos si queda o no. ¿Sí? Profe. Bien. Cerúcico está. Sesca Foggiato. Profe, Sí. yo tengo uno que sería: el sistema deberá permitir al alumno la modificación de sus datos en caso de que haya ingresado uno de manera incorrecta. Por ejemplo, cuando se cree Sí. el usuario del alumno que ingresa el apellido o el nombre mal, o sea, sería modificación de usuario. Modificar un alumno. ¿Y un profesor no? Sí, también. Bueno. Profesor Modificar o alumno. usuario en general. Bueno. Ya vemos cómo lo llamamos. Ahí he visto que alguien ha levantado la mano. Esperen. No levante la mano, pero tengo Sí, una no, pregunta. es Frosoni. Claro, profe. Sí, no quería, digamos, tapar a nadie. Podría ser que un requerimiento que se pueda gestionar permisos de acceso al repositorio, porque en la primera parte habla de que puede ser acceso abierto, propio o compartido. Sí, está bien. Puede ser eso, gestionar permisos. ¿Sí? Está bien. ¿Podría permitir la búsqueda de usuarios, profe, además de buscar publicaciones? Sí. Buscar alumnos, profesores. ¿Sí? Bien. Coletti. ¿Dónde? Coletti presente, profe. Ah, está presente Coletti. Bueno, otro requisito.
Alawi, Hormigo, que tienen... Profe, Hormigo, nosotros tenemos en CONICET un repositorio digital y lo que se hace es, una vez que está una publicación, se la asigna a otra persona para que ésta la revise a ver si está correcta o si tiene algún error y la pueda modificar. Eso podría ser un requerimiento funcional. Pero la descripción del problema, ¿esto sería modificar una publicación? Sí, revisar una publicación, básicamente sí, revisar, controlar. ¿Sobre eso habla algo el problema? No, profe. Entonces, no lo vamos a tener en cuenta eso. Bueno. ¿Sí? Ahí he visto que tiene levantada la mano Alawi. Y después la bajó. Bueno. No puedo hacer nada por Alawi. Sí. Sí, yo soy Alawi. Ahí justo figuro como ausente. Capaz que me nombro y no lo escuché. Ah, bueno, y que cuando te nombro no contestas, Alawi. Primero que nada te había empezado nombrando porque no estabas registrado en el clase. ¿Le doy un requisito? ¿Qué? Que tenga un AVM, que el sistema tenga un AVM de publicar. Bueno, espera, no estás registrado en el Classroom, Alawi, ¿no? Primero que nada. Bueno, vamos con el requisito que decís. Ya no. Bueno, ya me registro. El sistema tiene que tener un AVM de publicaciones para poder realizar la alta base modificación. AVM de publicaciones. Un AVM de... Ajá. Bueno, yo voy a anotar así, AVM de publicaciones. ¿Sí? Vamos a llegar hasta el 20 y de ahí vamos a revisar esto. ¿Sí? Díaz Carlos. Sí, me presento, profesor. Yo había encontrado que el sistema permite crear nuevos usuarios, que ya lo dijeron, que el sistema permitirá crear, modificar, eliminar repositorios, ya lo dijeron. El sistema permitirá crear publicaciones, creo que ya lo dijeron. El sistema permitirá hacer consultas de repositorios. Creo que esa no está, la verdad. Consultar repositorios. Sí. Bien. Vamos a llegar hasta ahí. Ahora vamos a hablar sobre eso que acaban de escribir ustedes. Palacios, ¿qué pasa? ¿Podría ser también generar link de descarga? ¿Cómo? Disculpa que se ha cortado el audio. Sí, podría ser generación de link de descarga. Generar el link, bueno, voy a anotar ese. Hasta ahí anotamos, ¿sí? ¿Profe? Sí. ¿No faltaría el tema del registro tanto de usuarios, sea de profesores como alumnos? Bueno, a ver, acá anotemos este. Faltaría la validación también, profe. No sé si es que está la validación. Registrar usuarios. Sí, si está está como ingresar. Ah, no. Autenticar usuarios está. Sí. Profe, para mí también faltaría la gestión de las instituciones. Bueno, a ver. Gestionar. Profe, creo que también faltaría el de compartir las publicaciones. A ver. Esperen que la anote acá a Palacios, que estaba presente. ¿Habla algo el problema sobre compartir las publicaciones? Dice gestionar, almacenar, preservar y difundir la labor de los grupos de investigación. Ajá. Entiendo por difundir el tema de compartir. Pero a esto se refiere a que uno lo pueda consultar. ¿Sí? A eso se refiere. Bueno, está bien. Vamos a analizar esto acá, ¿sí? Dice acá, bueno, la ley está sancionada en tal fecha, establece que todas las instituciones científicas que reciban un financiamiento del Estado deberán crear repositorios digitales de acceso abierto, propio, compartido, con la producción científica y tecnológica de sus investigadores. Esto, hagan de cuenta que en lugar de decir todo esto, dice, hay una ley que si hay una facultad, por ejemplo, en la cual ustedes están en este momento, esa facultad debe tener un sistema de alumnos, por ejemplo. Sería un equivalente a esto. ¿Se entiende hasta ahí eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces dice acá,
Se busca entonces implementar un repositorio, o sea, se busca implementar un sistema de alumnos. Por ejemplo, dice, para gestionar, organizar, almacenar, preservar, difundir la labor de su grupo de investigación dentro de toda la institución. ¿Sí? Y dice acá, las distintas publicaciones. O sea, acá está apareciendo un concepto, ¿sí? Que voy a poner acá. Vamos a poner así, acá por abajo, van a estar simplemente los conceptos. Por un lado hay publicaciones, ¿sí? Dice ahí, las distintas publicaciones que contendrá el repositorio tienen un título que las identifica, un autor, ¿sí? Una fecha, el tipo de publicación, que puede ser, por ejemplo, trabajo en congreso, capítulo de libros, libro, tesis, etc. Un resumen, el grupo al cual pertenece el autor, el idioma en el cual está publicada, el lugar donde se publicó, puede ser facultad, congreso, etc. Las palabras claves y un enlace para descargar el archivo donde va a estar la publicación. ¿Sí? O sea, que si yo quiero a una publicación decirle, bueno, ¿qué atributos tiene, por ejemplo, una publicación? ¿Sí? Quiere decir que una publicación tiene un título, por ejemplo, tiene un autor, ¿sí? Tiene una fecha, de acá voy a poner fecha solamente, ya entendemos que es la fecha de publicación, tiene un tipo, ¿sí? Tiene un resumen, tiene un grupo al cual pertenece el autor, porque después habla que los autores pueden pertenecer a más de un grupo, ¿sí? Tiene un idioma en el cual está hecha esa publicación, tiene un lugar donde está hecha esa publicación, ¿sí? Tiene palabras claves y tiene un enlace. Esto que acá ustedes le han puesto cuando estaban hablando de esto, un link para descargarlo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está ahí con eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Eso con respecto a las publicaciones, ¿sí? Después dice, el repositorio, dice, puede ser consultado por alumnos y profesores. Tanto para los alumnos como los profesores se registra, bueno, acá dice que ahora, por ejemplo, todos estos datos pertenecen a un alumno, por ejemplo. Un alumno, ¿sí? Tiene DNI, tiene apellidos, tiene nombres, ¿sí? Y tiene una clave, ¿sí? Con la cual se valida, ¿sí? En el caso de los profesores, tienen lo mismo, ¿sí? DNI, apellidos, más la clave, ¿sí? En el caso de los alumnos, tienen el número de libreta, o se va a poner ahí más libreta. No le den importancia a esto que está acá, ¿sí? Libreta, número de libreta nada más. Y en el caso de los profesores, tienen un cargo, ¿sí? Que pueden ser eso que está ahí. Titular, asociado, adjunto, etc. ¿Estamos? Después sigue diciendo que los profesores que colaboran en calidad de autor con el repositorio y se organizan en grupos de trabajo. O sea, acá hay grupos, un grupo cualquiera, ¿sí? No nos dice nada que tiene el grupo ahí por ahora. De forma tal que un grupo puede estar formado por varios profesores y el mismo profesor puede pertenecer a más de un grupo. A su vez, cuando un profesor es miembro de un grupo, lo puede hacer en uno de los siguientes roles, administrador o colaborador. Si no lo dicen, ¿qué atributo tendrá un grupo, por ejemplo? Nombre de Número de grupo. Nombre de grupo. Nombre. ¿Sí? Que yo diga, bueno, ¿cómo se llama el grupo? ¿Sí? Puede ser, profe, que sea privado o público. ¿Dice algo de eso acá? No. Entonces, si no dice nada, por ahora no lo vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Profe, Entonces, pero dice sí. que los repositorios pueden ser abiertos, propios y compartidos. Sí, ya vamos a ver. ¿Ahí está? Entonces, dice, supongamos que tengamos eso ahí, ¿sí? Y después sabemos lo que hemos dicho acá, que cualquiera, alumno o profesor, va a poder pertenecer a un grupo. Y cuando pertenezca a un grupo,
lo va a poder hacer en calidad de autor o calidad de colaborador. ¿Se entiende? Así dice acá, ¿no? No, administrador o colaborador. ¿Sí? Profesor, Sí. un profesor puede ser administrador de más de un grupo, Sí. ¿o no? Sí. Y un alumno también puede ser administrador. Tal según cual. lo que dice. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a aclarar esto. Traduzcan ustedes, hagan el sinónimo de hay que crear un repositorio para guardar las cosas a que tenemos que hacer el sistema de alumnos de la facultad. Sería lo mismo, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Sí, profesor. Si lo que yo tengo que hacer es el sistema de alumnos de la facultad, o en este caso tengo que crear un repositorio, está bien que uno de los requisitos sea, como han puesto acá, ya les digo que déjenme que lo busque, gestión de repositorios. Hagan la cuenta, busquen el sinónimo y ya, bueno, entonces lo que tengo que hacer es la gestión de sistemas de alumnos. ¿Está bien que yo tenga ese requisito? No. No. No, porque yo lo que tengo que hacer es un sistema de alumnos para una institución cualquiera. ¿Sí? Ese sistema de alumnos va a tener distintas funcionalidades, pero una de esas funcionalidades no va a ser crear un sistema de alumnos. ¿Se entiende la idea de eso? Yo aquí cuando haga el sistema, lo que voy a estar generando es, voy a estar armando todo ese repositorio. El repositorio va a ser todo el conjunto de las publicaciones, más los alumnos, más los profesores, más los grupos. Todo eso es el repositorio. Pero no tengo algo que diga crear un nuevo repositorio. ¿Sí? Porque acá la idea de esto no es que yo pueda manejar distintos repositorios, sino es que cada facultad, universidad, institución tenga su repositorio. ¿Se entiende la diferencia de esto? Sí, profe. Sí, profesor. Cuando uno habla de gestión, profe, no es como alta, baja, modificación. Bueno, sí, pero ya vamos a llegar a eso, ¿sí? La cosa es que yo acá no tengo que hacer nada con respecto a crear un repositorio, o borrar un repositorio, o modificar un repositorio, porque mi sistema es el repositorio, ¿sí? Es como que yo, por eso les digo de vuelta, como que a ustedes los llamen para hacer el sistema de alumnos en la facultad, y ustedes, uno de sus requisitos funcionales sea crear el sistema de alumnos en la facultad. No, o sea, ustedes no... Su sistema va a poder hacer distintas cosas. Ahora, no va a tener la funcionalidad de crear un sistema de alumnos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien. Entonces, acá esto que decía, por ejemplo, gestión de repositorios, eso no va. ¿Sí? Creo que había otra cosa. A ver, esperen que me indique con respecto. Consultar El 8. repositorios. El 8, crear un repositorio centralizado. Tampoco va. ¿Sí? Y consultar repositorios tampoco iría, profe. Y consultar repositorios tampoco va. En las 20. Sí. El 23, profe. Gestionar instituciones Porque tampoco no va. se supone que es, claro, una sola institución. Eso. Exactamente. Tampoco va eso. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Sí, profe. Sí. Bien. Profe. Entonces, ya hemos sacado esa parte, ¿sí? Con las publicaciones, ¿qué puedo hacer? ¿Gestionar? Alta, baja y modificación. Bueno, hayan dicho dos cosas. Acá, gestionar. Y otro ha dicho alta, baja, modificación. ¿Qué quiere decir gestionar? Ahí vamos con la ¿No sería lo pregunta mismo que eso, han hecho no, profe? en 2 o 3 oportunidades. ¿Qué quiere decir gestionar algo? Yo lo tenía como que gestionar era las acciones de alta, baja y modificación.
Para vos, gestionar implica alta, baja modificación. Sí, es algo que venimos desde, Sí, por ahí lo desde usábamos como diseño. sinónimo. Sí. Claro. Muy Ya bien. ahí no habíamos quedado de acuerdo en que eso iba a ser gestionar. Eso es gestionar, alta, baja y modificación. Eso es gestionar, ¿sí? Eso es así. Cuando uno dice algo, tengo que hacer la gestión de algo, y bueno, tengo que poder crear algo, modificar ese algo, borrarlo ese algo, ¿sí? Ahora yo les hago la pregunta. Alguien que no sea del ámbito de sistemas, computación, informática, de nada de esas cosas, ¿entiende el concepto de alta, baja o no? Creo que no. No lo entiende. No, no lo entiende. No lo entiende. No entiende eso, ¿sí? Puede, no me digan, no me salgan con el ejemplo de, la vez pasada estaba hablando con una persona y él sí sabía, bueno, sí, puede haber un caso, pero la generalidad es que cuando ustedes le hablen, ¿sí? Que ustedes le digan, tengo que hacer el alta de tal cosa, lo único que la gente entiende cuando, por ejemplo, un médico le dice, he dado de alta a alguien, ¿sí? Ahora, después de eso, por lo general, la gente, si ustedes le digan, por ejemplo, tengo que hacer el alta de una publicación, lo van a mirar diciendo, ¿qué tendrá que hacer esta persona? ¿Sí? Entonces, acá le vamos a decir, en vez de alta, acá le vamos a llamar crear, en vez de baja, le vamos a llamar borrar, ¿sí? Y este de modificación va a quedar modificar. Todo el mundo sabe qué es crear, qué es borrar, qué es modificar. ¿Está? ¿Con eso estamos de acuerdo? Bien. Entonces. Profe, pregunta. Sí. Es la primera vez, digamos, que me topo con esa, digamos, similitud entre una y otra palabra, pero por ahí, entre crear y guardar, a veces no quedaría como más claro, porque a veces dar el alta es guardarlo, también implica un proceso de guardar eso en el persistirlo, digamos. Sí, está bien. Es que eso es lo que tiene que estar explicado cuando después los describen al requisito. ¿Sí? Ajá, bien, para que uno sepa qué implica el crear, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces, con respecto a las publicaciones, ¿tengo que poder crear una publicación o no? Sí. ¿Sí? ¿Puedo borrar una publicación? Sí. Sí. ¿Puedo modificar una publicación? También. Sí. Bueno, entonces, yo le voy a llamar así, gestionar publicaciones. ¿Sí? El consultar publicaciones, profesor, también entraría en gestionar, ¿verdad? También puedo incluir el buscar o consultar. ¿Sí? También puedo hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Y por ejemplo, el mostrar incluye en la parte de la gestión, el gestionar incluye el mostrar, por ejemplo. Sí. Claro. Sí, profe. ¿Sí? Por lo general, el gestionar implica crear, borrar, modificar, buscar, si lo quieren llamar consultar, lo pueden llamar consultar, y, no sé, mostrar. Si quieren llamar listar, llámenlo listar. ¿Sí? Eso implica gestionar algo. Que yo lo pueda crear, lo pueda borrar, lo pueda modificar, lo pueda buscar, lo pueda mostrar. Eso implica la gestión de algo. ¿Sí? Perdón, profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. No me quedó bien en claro eso de la diferencia entre listar y mostrar. Mostrar es como un lenguaje más coloquial y listar, en cambio, es como más específico del ámbito, sería, ¿verdad? Al igual como usted acaba de indicar que crear y borrar es como algo más coloquial, más que el usuario mismo te va a decir, en vez de alta y baja. Tal cual. ¿Sí? Ajá. Puede que la gente, que ustedes le digan listar, y sí, no lo entienda. Entonces, bueno, a ver, mostrar de alguna manera, mostrar por pantalla, o imprimir, que ustedes digan, esto se imprime en papel, ¿sí? Ahí lo van a entender, ¿sí? Pero bueno, lo dejemos así, mostrar, ¿sí? Entonces, con respecto a las publicaciones, tengo que poder gestionarlas, o sea, tengo que poder crear, borrar, modificar, buscar, mostrar, ¿sí? Ahora, fíjense que lo que dice ahí una publicación. ¿Ustedes qué creen que es el título de una publicación? ¿Es un qué de la publicación?
Un atributo. Un atributo. Un atributo. ¿Sí? Yo debería poder tener la funcionalidad de gestionar títulos. No estaría contemplado en la parte de modificar. Está dentro de modificar, claro. Exactamente, ¿está? No tendría sentido que yo defina un título y simplemente defina un título para que después, cuando vaya a crear una publicación, digo, a la publicación le asigno el título que ya tengo definido. ¿Sí? Eso no tiene sentido hacerlo. ¿Está? Con respecto a los autores, ¿quiénes pueden ser autores? Los docentes, dice. Los docentes, profesor. Los alumnos también. Y hemos dicho que Los alumnos acá también un alumno iba a poder ser autor. ¿Sí? Entonces, otro de los requisitos que necesitaré va a ser gestionar autores. Que pueda crear un autor, pueda borrar un autor, modificar un autor, buscar un autor, mostrar un autor. Profesor. ¿Sí? Sí. Disculpe que lo interrumpa. No hay problema. No entendí por qué no está bien el tema de gestionar título. Y porque cuando vos haces la gestión de algo es para que vos después podás buscar ese algo. ¿Sí? Acá vos no te interesaría simplemente, por ejemplo, buscar un título. Y buscar el título solamente de la publicación. O que vos digas, quiero borrar el título. Vos cuando, lo que vas a hacer es con respecto a una publicación, le vas a cambiar el título, pero no existe el concepto título así solo, suelto. El título es un atributo simplemente de la publicación. Claro. ¿Se entiende? Claro, claro. Eso Sí. es, Sí, se simplemente. ¿Sí? Es como que ustedes, por ejemplo, digan, bueno, yo tengo que guardar los datos de una persona y tengo nombre, apellido, por ejemplo, y tengo la ciudad de nacimiento. Y ustedes dicen, bueno, yo no quiero que al momento de ingresar cuál es la ciudad en la que nació esa persona, alguien escriba. ¿Por qué? Porque va a venir alguien que va a escribir, por ejemplo, San Miguel de Tucumán. Ajá. Otro va a venir y va a poner SMT. Otro va a venir TUC. Entonces, cuando yo después diga, bueno, a ver, quiero buscar las personas por ciudad, tengo 1000 variantes para Tucumán. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir el atributo de la ciudad, por ejemplo, eso va a ser un concepto separado. Entonces, yo voy a definir una ciudad y después, ¿qué voy a hacer? A una determinada persona le asigno esa ciudad. Entonces, yo ahora puedo decir, bueno, quiero buscar todas las personas que han nacido en tal ciudad. ¿Se entiende la idea? ¿Profesor? Sí. Con respecto a eso de los autores, sí. Que es lo que estaba diciendo recién, yo entiendo ese motivo del no escribir, por lo que yo entiendo que tendría que estar ya cargado de alguna forma, para que yo pueda como buscar los autores e ingresarlos. ¿Así es, más o menos? No. En algún momento tengo que poder crear un autor. Claro. Por eso digo, en el momento de la publicación, cuando yo quiera agregar los autores, ahí bueno, los agrego. Si yo, por ejemplo, recién empieza el sistema, recién lo pongo a funcionar al sistema, ¿sí? Y no tengo creado, por ejemplo, un autor, y obviamente no voy a poder crear una publicación, ¿sí? Eso digamos, después eso tiene que ver en qué secuencia se hacen las tareas, etcétera. Pero acá tengo que poder crear un autor, tengo que poder crear una publicación. Para que yo pueda crear una publicación, obviamente me hace falta el autor. ¿Sí? Y el tema de la gestión de autor, en este caso, ¿de quién sería el actor, digamos, de eso? El administrador. Que sería un profesor. Sí. Listo. Sí. Gracias. Ahí van a ir diciendo, ajá, y entonces, ¿quién lo crea ese profesor? ¿Está? Ustedes han visto que cuando ustedes instalan Windows, ustedes instalan Linux, cualquier sistema operativo, cualquiera de todo eso viene ya con un usuario que es el administrador. Porque si no tuviera eso, y bueno, ¿y quién hace las cosas? Necesito a alguien que sea el administrador, ajá, pero no lo tengo. ¿Se entiende?
Yo había interpretado en la parte esta donde dice que los profesores colaboran en calidad de autor con el repositorio, Sí. que los profesores eran los autores y que el sistema tomaba el nombre del profesor que se había logueado y que había creado la publicación. No, no necesariamente. Yo puedo ser administrador y voy a crear una publicación y digo, y el autor es otra persona, no yo necesariamente. O puede que yo me loguee y diga, bueno, voy a crear una publicación que he hecho yo. Cualquiera de las dos formas puede ser. ¿Sí? Bueno, Sí, profesor. voy a tener la funcionalidad de gestionar autores. Y los autores van a poder ser alumnos o van a poder ser profesores. ¿Está? Vamos con la fecha. ¿Hará falta una gestión de fechas? No. No, profe. No, fecha se cambia. Vamos con los tipos de publicaciones. ¿Hará falta una gestión de tipos? Salvo que sea una clasificación, sí. Claro, porque yo digo, ajá, quiero buscar todas las... Fíjense lo que dice acá de los tipos de las publicaciones. Una publicación tiene un tipo que, por ejemplo, puede ser el trabajo en congreso, un capítulo de libro, una tesis. Entonces, supongo que yo diga, bueno, a ver, quiero mostrar todas las publicaciones que sean libro. Quiero mostrar todas las publicaciones que sean trabajo en congreso. ¿Sí? Si yo no tuviera la gestión de eso, para que alguien defina trabajo en congreso, capítulo de libro, etc., cualquiera, donde dice tipo, cualquiera podría poner cualquier valor ahí, y después, ¿cómo hago para filtrar eso? ¿Se entiende la idea de eso? Sí, profe. Bien. Entonces, acá voy a necesitar gestionar tipos. ¿Sí? Bien. Después dice que en la publicación tiene un resumen. ¿Hace falta algo de eso? No. No. Tiene un grupo. ¿Hace falta la gestión de grupos? Sí. ¿Sí? Eso sí. Gestionar grupos. Después dice, a ver, esperen que voy a pasar esto más para arriba. Después tiene un idioma. ¿Hará falta? Sí. Sí. Porque si no, después si yo digo, a ver, quiero buscar todas las publicaciones en inglés, por ejemplo. Si alguien ha escrito algo ahí, no puedo buscar nada. Lugares. ¿Hará falta la gestión de eso? Sí, también. Sí. Sí. Gestionar lugares. Palabras claves. Para mí eso no. No, eso no. ¿No? Bueno. El link. Tampoco, porque el link No. Tampoco. Eso es un atributo de la publicación. ¿Sí? Después estaba el concepto de alumno, que dice, un alumno tiene DNI, apellidos, nombre, clave y libreta. De alguna de esas cosas, DNI, apellido, nombre, clave, libreta, ¿hará falta la gestión de algo? De clave. De claves. De claves. Perdón, ¿Para qué querría yo, por ejemplo, crear una clave y después asignarle la clave? Eso es un atributo del alumno. Ah, bien. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces no. Nada. De profesores, dice DNI, apellido, nombre, clave y cargo. El cargo. El cargo. Cargo, sí. Bien. Y de grupos, ya hemos dicho que tenemos eso. ¿Sí? Y hasta acá es simplemente la gestión. O sea, crear una publicación, borrar una publicación, modificar, buscar una publicación, mostrar, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo para los autores, que pueden ser alumnos profesores, tipos, grupos, idiomas, lugares, cargos. Otra cosa que puedo hacer, ¿sí? Acá cuando yo diga, bueno, por ejemplo, gestionar grupos, y diga, bueno, estoy hablando con la parte de la creación del grupo. En una de esas, la creación del grupo es crear el grupo y nada más. Y la modificación, aparte de cambiarle el nombre del grupo, diga, es el agregado o el sacado de miembros del grupo. Puede ser, ¿sí?
O puede ser que tenga otro requisito que se llame, por ejemplo, agregar un miembro a un grupo, quitar un miembro a un grupo. La asignación de roles a los miembros del grupo también podría ser. Claro, pero eso va a ser cuando yo le agregue a alguien a un grupo, sí o sí le tengo que agregar bajo un cierto rol. ¿Sí? No voy a poder agregar a alguien a un grupo si no está en un rol. ¿Sí? ¿Se entiende básicamente esto? ¿Esta parte hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Podría haber otra persona que en lugar de haber escrito esto así, como está acá, haya dicho, por ejemplo, requisito número 1, crear publicaciones. Requisito número 2, borrar publicación. Requisito número 3, modificar publicación. Requisito 4, buscar publicación. Requisito 5, mostrar publicación. ¿Estaría mal? ¿O estaría bien? ¿O da lo mismo? Estaría bien, pero no daría lo mismo porque sería más complicado, digo, mejor para gestionar y más corto. Me Se puede interesa visualizar. ese que ha dicho, está bien, pero no da lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, cuando digo que no da lo mismo, es que es mucho más fácil visualizarlo como gestionar, ¿no? Porque el mismo procedimiento que se repite para todo. Crear, modificar, eliminar, mostrar, bla, bla, bla. Bien. Tanto para publicaciones, para autor y todo eso. Bien. Si ustedes tuvieran que describir, yo le digo, bueno, ahora vamos a empezar a describir esto. ¿Qué prefieren que diga, por ejemplo? ¿Gestionar publicaciones? Y digo, ¿tengo que describir la gestión de publicaciones o tengo que describir la creación de una publicación? ¿Qué es más fácil para ustedes? La creación. La creación. La creación. Obviamente porque tengo menos cosas que hacer. ¿Sí? Por eso, por lo general, ustedes van a encontrar que es más fácil que yo, para hacerlo después a esto, yo diga, bueno, requisito número 1, crear publicación. El 2, borrar. El 3, modificar. El 4, buscar. El 5, mostrar. Vamos con el 6. Crear un alumno, borrar un alumno, modificar un alumno, buscar un alumno, mostrar un alumno. ¿Sí? Lo mismo con los profesores, tipos, grupos, idiomas, lugares, claro. ¿Por qué? Porque lo otro es una tarea que es mucho más específica, por lo tanto, son menos cosas que tengo que hacer, ¿sí? Pero esto ya queda a criterio de la persona que escribe esto. Ninguno de los dos enfoques, uno diga, este es mejor, este es peor. Eso ya queda a criterio de cada uno, ¿sí? Obviamente que si lo escriben así, con todo gestionar, tienen, como en el caso que está acá, son como 8 requisitos, 7, 8 requisitos. El otro van a tener, por cada concepto tienen como 5, ¿sí? Se les van a hacer, no sé, 40 requisitos, ¿sí? Van a terminar escribiendo en cantidad lo mismo. O sea, no es que de una manera van a decir, acá escribo menos, en el otro lado escribo más. Van a escribir lo mismo. El tema está en que en un lado va a ser como más fácil escribir las cosas y de la otra forma va a ser como más complicada. ¿Por qué? Porque tienen que describir una tarea más grande, ¿sí? Y yo les recomiendo que si tienen que escribir los requisitos, empiecen por requisitos que sean chicos. Es más fácil escribir, tengo menos posibilidades de equivocarme, ¿sí? Y ya está. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Sí. Bueno, pero les repito, esto criterio ya de cada uno, ¿sí? Bien. Vamos entonces para hacerlo más fácil, ¿sí? A describir uno de estos requisitos, ¿sí? Y para hacerlo más fácil, vamos a decir, por ejemplo, bueno, vamos con la creación, por ejemplo, ¿sí? Y elijan ustedes si quieren hacer creación de publicación, de alumnos, de profesor, de tipos, de grupos, de idiomas, de lugares, de cargos. Elijan ustedes, cuál quieren. Profesor, yo hice la de alta de publicación. Bueno. Primero lo había puesto como una gestión de publicación y después me di cuenta de que era más fácil hacerlo, como usted dice, separado, o sea, alta, baja, modificación. Bueno, está bien. Porque no era mucho. Bueno, pero a ver, entonces vamos a hacer creación de una publicación. Yo lo hice como un caso de uso, no como un requisito. Era, a ver. Bueno, puse como autor el administrador. Actor.
Administrador. Sí, administrador del grupo sería, pero bueno, yo lo puse administrador nada. Como precondición, que el administrador se identifique y se autentique. Precondición, el administrador debe estar autenticado. ¿Sí? Sí. Postcondición, se almacena una nueva publicación. Postcondición, Se almacena, se guarda, bueno, una nueva publicación. En el escenario principal de éxito, Sí. Puse que el administrador selecciona una nueva publicación. No sé si está bien. El administrador selecciona una... Lo tenés escrito eso digital, ¿no es cierto? No lo tengo digital, lo tengo en papel. Ah, papel. ¿Pero puedo pasar una foto? No, vamos a estar la misma. No. ¿Sí? Bueno. El administrador selecciona una nueva publicación. Sigamos. Ahora, acá le voy a poner esto acá abajo, ¿sí? Para que no nos perdamos. Sigamos. Bien. El sistema muestra en pantalla los campos a completar. Que ahí ya me surgió una duda. Bueno, yo puse acá que los campos eran el título del autor, la fecha, todo lo que usted puso arriba en publicaciones. Has puesto eso. ¿Cómo? Lo has puesto. Claro, o sea, esos serían los campos a completar dentro de la nueva, cuando ponemos nueva publicación. Menos link. Bien. Acá lo voy a poner yo. Vamos a sacar el link ahí. Sí. Después puse el administrador, bueno, el administrador completa los campos y adjunta el archivo, porque pues, supongo que tiene un archivo la publicación hecha, perdón, la investigación hecha, tiene un archivo. Espera, el administrador completa los campos y adjunta el archivo, que sería, yo le puse que no sabía cómo ponerlo, pero que se adjunte el archivo de todo de su investigación, ¿no? De la investigación a publicar. Después pongo el sistema genera una nueva publicación. El administrador guarda los cambios. Era como... ¿El sistema primero genera una nueva publicación? Sí. Genera una nueva publicación. ¿Sí? El administrador guarda los cambios. Bien. Y el sistema genera el link de descarga para la publicación. Genera el link de descarga. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? Un flujo alternativo. Bueno, no sé si están bien, pero del segundo sería, del 2A, que uno o más campos superen la cantidad de caracteres permitidos, porque pasa a veces que, que la longitud esté... Y después en el 3A que el archivo no corresponde a un formato válido. Permitidos. 3A. Sí. El archivo tiene un formato inválido. ¿Sí? ¿Algo más? No. Bien. Vamos a volver acá a la lista. ¿Quién era el que estaba hablando? Moreno. Moreno. Conmigo. Bien. Volvemos entonces acá. Díaz Daniela, ¿está? Díaz Galván. Ibi. Sí, acá estoy. Bien. Vamos acá a esto. ¿Sí? Lo pongo acá. Ahí. ¿Qué opina de eso? Del de mi compañera, ¿no? Sí. Ya lo leo con detenimiento. Sí.
Bueno, como caso de uso, yo la postcondición, yo no sé si será lo mismo, yo hubiera puesto que la publicación se creó y se registró. O sea, pondría más énfasis también en la creación, como en la postcondición también, ya que, bueno, es la creación. Bueno, pero a ver, si acá dice ahí se guarda, es porque está creada, ¿sí? No se Sí. podría guardar algo que no existe. Claro, sí, cosa mía entonces. Está bien. Digamos. Profe, yo Sí. cambiaría el orden de los pasos 4 y 5. Que el administrador primero... Para, sigamos con Divi, digamos. No sé si Divi tiene algo más para decir. Sistema. Cuando el sistema genera la nueva publicación, sí, yo primero guardo, sí, es como coincido con el compañero que primero guardaría, después el sistema como que registra eso y el link de descarga también podría ya ir en la publicación, ¿no? O sea, como almacenar todo. No sé si sería un paso más eso también. Bien, o sea, esto de generar el link de descarga antes de del paso 4 sería generar el link de descarga, por ejemplo, generar la nueva publicación y guardar los cambios. Sí. Ajá. Sí, así. O sea, este paso, el 6, vos lo pondrías acá. Ahí. Sí. Bien. No, y el de guardar los cambios también más arriba. Arriba después del 3, el administrador guarda los cambios. Y después el sistema genera el link y genera a la nueva publicación y la registra. Pero ¿y cómo voy a guardar algo si no lo he generado primero? Porque, o sea, yo lo tomo como que ya tengo todo, ya como que, a ver, me lo imagino en el formulario, ya todo cargado, y que yo, por ejemplo, aprieto un botón, guardar, que sería el paso 5 en este caso. O sea, me guío por el número, ¿no? Sí. El administrador guarda los cambios. Y de ahí el sistema va a generar el link. No, primero ya me estoy mareando. Genera el link, después la guarda en la publicación, y eso va después de que el administrador ha hecho clic en el botón que sería para mí el paso 5. Bueno. Disculpa, vos dirías que el sistema, que ponele que el paso de generar el link está de más porque ya estaría cuando generas la publicación. No, digo que, o sea, me parece bien que el generar el link vaya antes de generar la publicación, pero yo lo tomo como que eso se hace después de que el usuario confirma, que sería para mí el paso 5. Yo opino, perdón, así como Divi, o sea, para mí el administrador debe guardar los cambios en el botoncito de confirmar, guardando la publicación, luego el sistema genera la nueva publicación y al mismo tiempo generar el link de descarga. O sea, haciendo hincapié en ese evento, digamos, o sea, se genera luego de que se genera el evento. Bien, ahora yo les digo una cosa, si uno de los atributos de la publicación es el link, ¿estamos de acuerdo que uno de los atributos es el link? Sí. Yo no. ¿No? Sí, podría ser, pero entonces el sistema no debería generarlo. Bueno, ya veamos quién lo genera. Pero a ver, ¿quién ha dicho que no está de acuerdo con que Yo, uno de los atributos... yo, profe. Ajá, ¿y qué es el link entonces? Y no sé, yo, digamos, el link debería, para mí, generarse después de que la publicación ya está guardada. Bueno, pero eso como que digan, por ejemplo, el título se lo debería asignar una vez que está guardada la publicación, si eso es parte de la publicación, el título, el autor, la fecha, el tipo, lo mismo que el link. Pero Porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, genero una publicación, la guardo y no le asigno un link? Y pasa que de esa manera nosotros tenemos
al tener el link como un atributo de la publicación, es como Disculpe, si profe. fuera de Sí. alguna forma, yo creo que el link es el que apunta a una publicación, no sé si se entiende, y No, no al revés. no, es que acá lo que estamos hablando, el link ese tiene el archivo donde está toda la publicación. Claro, no, entonces no, el link no lo genera el sistema, ya viene con la publicación, o sea, ya está cuando el administrador carga la aplicación, la publicación. Claro. Claro, no, si yo entonces ya. Es uno de los atributos que tiene una publicación. Ustedes no pueden generar una publicación que no tenga un link. De la misma manera, no pueden generar una publicación que no tenga un autor, un título, una fecha. Entonces el link iría en la parte, en el punto 2 también, y eliminaríamos lo que el sistema genera. No lo genera el sistema, sino Claro. ya está contemplado ahí. Exactamente. O sea, acá... Profe, no entiendo esa parte. Entonces el sistema no lo genera, lo muestra directamente. Sí. O no haría falta mostrarlo tampoco. Yo creo que acá, como Se que están- el problema es de dónde se está el están link. perdiendo, digamos, en qué es lo que va a guardar el link. El link puede que guarde la ruta a una determinada carpeta donde está ahí el archivo, ¿sí? Y ya está. ¿Sí? Es como un lugar. Claro, le tengo que informar dónde está la ruta esa. ¿Sí? Pero, profe, ¿no se guarda en el repositorio de la facultad eso? Sí, ¿por qué no? Y bueno, entonces el link lo genera el sistema. O sea, ¿cómo sabemos nosotros como autores cuál va a ser el link? Porque yo lo ingreso al link y le digo, Pero, o sea, la publicación está guardada en la carpeta tal, que está dentro de la carpeta tal, que está dentro de la carpeta tal, y el archivo se llama de esta forma. Pero eso no lo organiza el sistema, profe, ¿de dónde se lo guarda? Eso es donde se va a guardar físicamente, pero yo le tengo que decir dónde se va a guardar. Claro, el usuario elige el lugar. Y claro, y cuando el usuario elija el lugar, ese lugar tiene un nombre, que es el nombre del link. Eso es lo que yo estoy informando acá ahora. No es que, lo que yo interpreto, no es que uno como que sube al repositorio como una copia de ese Por archivo, y ese Por eso archivo... les digo, a ver, cuando ustedes suben, eso es en el cómo lo van a hacer finalmente. Ustedes a lo mejor tienen un botón que le dice así, subir el archivo, un PDF o lo que sea, ¿sí? Profe, yo lo asocio como si subo un archivo. Escúchame, al Drive. esperen que termine de hablar. Vale. Esperen que termine de hablar. Claro. Ustedes van a subir un archivo, ese archivo se va a guardar en algún lado, porque eso no se guarda en el aire, se guarda en algún lado, ¿sí? Y después ese lado está, es decir, donde está guardado ese archivo, es lo que se guarda en alguna parte para que yo después pueda ir a recuperar ese archivo. Entonces, ¿dónde se va a guardar acá? Es uno de los atributos de la publicación. Así como tengo el título, tengo el autor, y en algún lado está guardado la ruta donde está el archivo ese. Nada más. Claro, pero Entonces, profe, además, apuntar el archivo. eso es lo que yo no llego a entender por ahora. Mira, lo que yo entiendo es así. Uno sube el archivo y eso se guarda en alguna parte. Hasta ahí bien. Ajá. Pero esa parte donde se guarda, que vendría a ser también el acceso al archivo cuando quieran descargar, Ajá. eso yo pienso lo sabe el sistema. Porque ya está fuera de donde yo lo subí. Sí, O sea, yo lo pasé al sistema y el sistema lo almacena en una parte. Claro, es como Y cuando eso- yo subo un archivo a Google Drive, por ejemplo. Yo lo Sí. subo a una determinada carpeta y cuando quiero compartir esa carpeta, el sistema me da un link, no lo genero yo. Claro. Está bien, pero el link que te da el sistema es toda la ruta donde está ese archivo. Claro, sí, sí. Sí, acá es lo mismo. digamos. entonces lo que nosotros, creo que ahí comprendí, el link que estamos pasando nosotros no es el link de descarga, sino es el link de nuestro archivo. Claro, tal cual. Ah, bueno, Claro, y ahí ya sí, apuntar ya al lo archivo comprendí. estaría de más. Ahí ya sí. ¿Ahí se Ahora sí. entiende? Y adjuntar Bueno. archivo estaría de más en el punto 3, creo que. El punto 3 que dice... Ahora sí, el Bueno, 5 eso de adjuntar el estaría- archivo, bueno, puede ser que a lo mejor esta parte de adjuntar el archivo Esté de más porque ya lo tengo en el link, digamos. está de más, bueno, bien, lo sacamos eso ahí, ¿sí? Bien. Entonces, completa todos los campos, genera el link, eso de genera el link no va. ¿Está? para mí no. No va al general link. Bien.
Sacamos entonces eso de ahí. ¿Sí? Y después dice, genera una nueva publicación y guarda los cambios. ¿Estamos de acuerdo? Eso para mí va al revés. Primero guarda los cambios y después el sistema ya la genera. Ajá, pero ¿qué es lo que va a guardar si no ha generado la publicación primero? Claro, es eso, lo que es como que yo lo tomo como el confirmar y ahí el sistema, como ya tiene todo ya listo, ahí recién como que impactan el sistema las cosas que... Está bien, pero nosotros acá estamos describiendo la tarea de crearla, la publicación, no hasta el momento previo en que el usuario dice, no, la verdad que voy a cancelar, no la guardo. ¿Sí? Acá estamos haciendo la tarea de crearla, la publicación. ¿Sí? Fue por ahí capaz que en lugar de guardar los cambios para que que nos quede más claro a todos, ¿no sería como guarda la publicación? Bueno, eso es lo que estaba por decir. Claro. Esto acá sería mejor que diga el administrador guarda la publicación. Claro, ahí ya no nos Ahí me gustó podríamos mucho. confundir, digamos. Claro, entonces la genera y después la guarda. ¿Sí? Ahora sí, ¿Estamos hasta ahí con eso? Sí. Bien. Ahora yo les hago una pregunta. Supongamos que vengo y yo digo, bueno, me creo una publicación y la publicación se llama Apuntes para Ingeniería de Software. ¿Está? Pongo todos los datos, guardo la publicación, listo, ya está, guardada la publicación. ¿Sí? Y vengo después mañana y digo, voy a crear de nuevo una publicación y digo, voy a crear la publicación que se llama Apuntes para Ingeniería de Software. O sea, mismo título. ¿Qué va a pasar? Lo veo en el rol porque ya existe un nombre. Acá no dice nada de eso. No, pisa, Claro, sí, el falta sistema la- debe confirmar. Con la precondición antes. Como quieran. O ponerle un identificador a las publicaciones. Bueno, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ¿sí? Uno pone acá, dice, en el sistema muestra en pantalla los campos a completar, ¿verdad? El administrador completa, genera una nueva publicación, ¿sí? Y acá le podemos poner, por ejemplo, la verifica. punto, no puede haber dos publicaciones con el mismo título. ¿Sí? Entonces digo, bueno, si ahora quiero crear una publicación con un título repetido, no se va a poder. ¿Por qué no se puede, profe? ¿No podría ser de otro autor, por ejemplo? No. ¿Con el mismo nombre? Acá hemos dicho que no se puede. ¿Sí? No, yo no. Bueno, entre todos estamos diciendo eso. Profe, ¿eso no iría en el flujo alternativo? ¿O sí o sí tiene que ir ahí? Si lo quieren, lo pueden poner en el flujo alternativo también, ¿sí? Pueden sacarlo acá, de acá a esto, ¿sí? Esto sería el flujo alternativo 3. El 3 no iría, el 3A sería... El 3A no vaya. Sería el 4 que... ¿Cómo se llama? 4A. 4A. El 4A. No puede haber dos publicaciones con el mismo título. Un nombre ya existente o algo error de... ¿Está? Profe, Sí. para mí no está bien esto que están agregando del título, porque en la vida real sucede que hay libros que tienen el mismo título, pero lo que los diferencia es el autor. Bueno. Eso que acabo de decir, sí. O el ICBN, creo que es el de los libros. Bueno. Sí. Fíjense, acá no hay un ICBN, por ejemplo, ¿sí? No hay un código de publicación, ¿sí? Entonces uno dice, y bueno, no se puede dar caso que hubiera dos publicaciones con el mismo título, y en una de esas es, sí, la respuesta. Digo, ajá, ¿y cómo las distingo entonces a eso? ¿Sí? Entonces podría decir, por ejemplo, acá, bueno, no puede haber dos publicaciones con el mismo título y autor. Esa es una posibilidad, ¿sí? Que le diga esto. Ponga así, no puede haber dos con el mismo título y autor. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si tiene esta gente, digamos, que tiene estos nombres así tan comunes como Juan García, ¿sí? Y hay un Juan García y otro Juan García.
¿sí? Y a los dos se les ocurre hacer cada uno una publicación con el mismo título. Pero el Juan García que ha hecho la publicación 1 no tiene nada que ver con el Juan García que ha hecho la publicación 2, y las dos publicaciones no tienen nada que ver una con ella. ¿No se puede hacer caso? Sí. Sí, también se puede hacer caso. Entonces, ¿qué diríamos? Y bueno, no puede haber dos publicaciones con el mismo título, autor y fecha, por ejemplo. Que digo, bueno, ¿y qué pasa si los dos han escrito para un trabajo que estaban para un congreso, que era en tal fecha, y han escrito una publicación? Tiene que decir, bueno, a ver, con el mismo título, autor, fecha y tipo. A ver, que los dos son, por ejemplo, un paper. Bueno, no me alcanzan los atributos ya para que yo empiece a identificar una de otra. ¿Se entiende hasta ahí eso? Sí. Sí. Entonces me está faltando algo acá. ¿Qué estará faltando? Y el DNI del autor, tomemos. El sistema no... Un ID de El publicación. sistema no podría generar, cuando genera la publicación, un identificador de esa misma publicación. Bueno, acá vamos a poner entonces, aquí estamos hablando, lo voy a poner acá abajito suelto, el famoso ID. ID publicación, ¿quiere que lo llamemos así? Sí. Esto sería, por ejemplo, o puede ser el código de una publicación, ¿sí? Si en el dominio del problema estuviera hablando sobre el ISBN, ya está, lo ponemos al ISBN y ya está. Como no habla, le digo, bueno, yo me voy a inventar un código entonces, por ejemplo. ID publicación, ¿sí? O código publicación, como ustedes lo quieran llamar a esto. ¿Sí? ¿Dónde lo escribo esto? ¿Dónde cuento sobre esto? ¿Dónde pongo? ID publicación ahora. Arriba, profe, cuando genera la publicación, también le genera un ID único. Entonces donde dice, el sistema genera una publicación. Y acá le voy a poner y un ID publicación, así, nada más. Y le asigna un ID. Un ID publicación. Entonces, y le asigna un ID publicación, así. A mí me parece mejor. No sé si yo pondría ID publicación, capaz que le pondría simplemente le asigna un identificador, pero Bueno, quieren a lo demás. Quieren llamarlo así, identificador. Ajá. ¿Está bien así? No, profe. Ahí faltaría como más detalle. Ponerle un identificador, por ejemplo, numérico de 3 dígitos, autoincremental, cuyo primer valor comienza en 100, por ejemplo. Entonces, la primera publicación que yo hago en el repositorio es 100, la segunda va a ser 101, 102 y se va incrementando. Numérico, de 3 dígitos. Autoincremental. No sé si de 3 dígitos, pero usando dígito numérico, porque si no va a llegar un momento que también se va. Bueno, a ver, saquemos esto de 3 dígitos. Yo puedo hacer un comentario aquí. Yo creo que estos son artefactos de análisis y no de diseño, y acá se centra en el qué van a hacer y no en el cómo. Se me hace que eso es una aclaración más del diseño, no del análisis. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Pero espera que termine de escribir acá. Le asignan un identificador numérico autoincremental, y acá le vamos a poner, por ejemplo, el primero comienza en 100, ¿así? Sí, sí, 100. Bueno, 100, dejemos ahí. Vamos a poner un número. Bien. Si yo no hubiera puesto nada de esto así, numérico, autoincremental, el primero comienza en 100, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes lo describen acá, dice así, y le asigna un identificador. Bueno, si yo estoy poniendo la palabra identificador, si es algo que identifica, porque es algo que es único. No hace falta que yo aclare ahí un identificador único. Esa es casualmente la definición de identificador, ¿sí? Si no, no sería un identificador. Bueno, entonces le asigna un identificador. Ahora supongan que esto lo ha escrito alguien que hace la tarea esta de análisis, y bueno, lo escribió así, y ustedes están en la tarea de diseño, y les pasan este requisito acá, ¿sí? Y ustedes dicen, ajá, tengo que generar una publicación que tiene un título, un autor, una fecha, bla, 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 bla,
Y dice, bueno, tengo que generar y asignar un identificador. Entonces, y bueno, ¿y ese identificador qué será? Y bueno, no sé, yo le voy a poner AAA. ¿Y el otro cómo se va a llamar? ¿Cuánto va a valer el otro identificador? AAB. Y el otro AAC. ¿Estaría mal lo que yo estoy haciendo? No. 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 Nadie me ha dicho nada de eso. ¿Sí? Entonces, como nadie me ha dicho, digo, yo podría hacer así, o yo me podría generar un número entero, autoincremental, o me podría generar un número hash de 40 caracteres de largo, sé que va a ser único, y ahí lo guardo, y empiezo con todas esas preguntas, y puede ser así, y puede ser así. Entonces, la gente que está en diseño, ¿qué debería hacer? Volver al que he hecho esto, y les dice, ¿cómo es este identificador que está acá? Es numérico, es de caracteres. Si es numérico, ¿cuál es el primero? O sea, supongamos que tengo que crear la primera publicación, empiezo en 0 o en 1, por ejemplo. Y me dirán, bueno, no, la primera publicación tiene el número 1, y la segunda que tiene 1, y la segunda tiene 10, o tiene 2, por ejemplo. Va de 10 en 10, 5 en 5, en 1 en 1. Entonces, todas esas preguntas tiene que ir la gente que está en la parte de diseño a preguntarle ahora a la gente de análisis en qué consiste este identificador. ¿Se entiende la idea de esto? Sí. Entonces, la idea es que el que hace diseño no tenga que estar ahora preguntándole al que ha hecho análisis, sino la tarea del que ha hecho análisis no está del todo bien. Entonces, la idea es que llegue esto a diseño y la gente vea y diga, listo, esto es así. No hace falta, por ejemplo, acá aclarar título. ¿El título qué va a ser? ¿Numérico o va a ser alfabético? Bueno, no va a existir una publicación que se llame 155. ¿Y qué es esa publicación? 155 se llama. No, tiene un título. Entonces no hace falta que diga, el título es una cadena de caracteres, por ejemplo. ¿Está? No hace falta que diga, ¿el autor qué es? Y bueno, es el nombre de una persona. No hace falta que diga, ¿y qué fecha? ¿Se entiende hasta acá? Ahora, cuando vaya a decirle tipo, ahí me va a decir, ¿qué es eso del tipo? Ahí le tengo que decir, mira, las publicaciones tienen un cierto tipo. Entonces, tiene que estar definido el tipo para que yo ahora se lo asigne a una publicación. ¿Sí? Resumen, no hace falta que nadie le diga en qué consiste el resumen, por ejemplo. ¿Sí? A menos que yo diga, bueno, a ver, las publicaciones, por ejemplo, el resumen de una publicación no puede superar el largo de tantos caracteres. Bueno, eso sí lo puedo aclarar. ¿Está? Lo mismo que el grupo, el idioma, lugar, palabras claves. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, se entiende la idea de esto, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa si yo vengo y digo, bueno, estoy por crear una publicación, le asigno un título, ¿sí? Ahí tiene el autor, fecha, tipo, resumen, grupo, idioma, lugar. Palabras clave no le pongo nada. Link, le pongo cuál va a ser el archivo mío que quiero que se descargue. Y no digo nada de las palabras clave. ¿Se puede crear una publicación que no tenga palabras claves? No debería, creo. No se sabe. Acá no se sabe, ¿sí? Por lo general, cuando vienen estas preguntas en los exámenes, yo les pongo a ustedes, aparte de la descripción del problema, y les digo, hagan las suposiciones que ustedes consideren necesarias, ¿sí? Y les pongo así siempre y cuando no contradigan el enunciado del problema. Porque acá podría caer alguien que diga, bueno, yo hago la suposición de que no van a haber publicaciones. Y digo, bueno, entonces no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden decir, por ejemplo, hago la suposición que no puede haber publicaciones sin palabras claves, o sea, tienen que tener al menos una. O pueden agarrar y decir, bueno, hago la suposición, como no está dicho, hago la suposición de que puede haber una publicación que no tenga palabras claves. Listo, ya está, ¿sí? Entonces acá, si eso estuviera, por ejemplo, aclarado, ahí está presentado el problema, usted, como dice acá, el administrador completa los campos, ¿sí? Y no puede haber algo que sea opcional o algo que sea obligatorio.
Entonces, acá tienen, si ustedes saben cuáles son los campos obligatorios, tienen que decir acá, el administrador debe, por ejemplo, completar título, autor, fecha, tipo, grupo, idioma, lugar y link. El tema de palabras clave no digo nada, ¿por qué? Porque son opcionales. Si la completa, bien, y si no la completa, no pasa nada. Pero esas ¿Se cosas, entiende? profe, ¿no se podría verificar en el flujo alternativo también? Yo, o sea, También, estoy claro, todo acostumbrado a eso, verificarlo así, digamos, y de ahí contemplarlo con un mensaje de sistema o cosas así, no en el está bien, flujo principal. lo pueden poner, a ver, acá lo peor es que ustedes no lo pongan en ningún lado, ni en el flujo principal, ni en la alternativa, eso es lo peor, porque uno dice, y no me dicen nada de esto. Si ustedes dicen, a esto lo han puesto en la parte del flujo principal, o lo han puesto en la parte del flujo alternativo, bueno, uno lo lee, ¿sí? Y dice, ajá, yo sé lo que va a pasar acá si no pongo este dato o, no, o si lo pongo, ¿sí? Acá, no, lo que ustedes no tienen que perder de vista es que esto se tiene que entender, ¿sí? Ya sea que yo lo escriba de esta manera, como está acá, o lo escriba todo así en un párrafo y lo cuente. Acá el objetivo principal es que yo lo entienda a esto y no queden dudas de esta parte, ¿sí? Entonces, ustedes lo quieren poner en flujo alternativo, bien. Lo quieren poner en el flujo principal, bueno, pónganlo en el flujo. Mejor sería que estuvieran en el flujo alternativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea del flujo principal es contar el caso así de éxito, o sea, la cosa es donde no da error. Pongo esto, hago esto, se guarda y terminó la historia, ¿sí? Y después digo, ajá, ¿y qué pasa si no está esto? ¿Y qué pasa? Esos son los flujos alternativos. Entonces, lo correcto acá sería que, bueno, estuviera en la parte de flujo alternativo, ¿sí? Pero bueno, si lo han escrito en el flujo principal, lo importante es que esté escrito eso. Si no está escrito en ningún lado, vengo, lo leo y digo, ¿y qué pasa con este ID, por ejemplo? ¿Sí? Otro ejemplo de eso es el atributo este de la fecha. Que ustedes digan, bueno, cuando ponen acá dice el administrador muestra en pantalla los campos a completar, por ejemplo, y ponen así título, autor, y la fecha no la ponen. ¿Sí? Sacan ahí. Entonces yo después vengo y les digo, ¿y qué pasa con la fecha? La clásica respuesta de ustedes, no, pues pasa que la fecha la toma de la máquina. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ajá, la toma de la máquina, la fecha. Pero la fecha es un atributo que sí o sí necesito para la publicación. Que la lea de la máquina o la ingrese, eso es otra cosa, ¿sí? Acá, si yo lo estoy describiendo como caso de uso, en donde caso de uso yo cuento cómo interactúa el usuario para llegar a completar la funcionalidad, acá con más razón tiene que estar puesto de que sí o sí necesito la fecha, ¿sí? ¿Se entiende la idea de esto, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Para hacerlo más rápido, porque si me pongo a escribir, no vamos a llegar a hablar sobre esto. Supongamos que yo estuviera ahora queriendo describir la funcionalidad de borrar un alumno o un profesor. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que a esa funcionalidad le hará falta como información para poder borrar un alumno y un profesor? Yo creo que tiene que buscar así como un identificador o de alguna manera ubicarlo al alumno o al profesor. O sea, hace falta algo que lo identifique al alumno o al profesor. Sí, profe, puede ser el número de legajo. Bueno, acá fíjense que dice El DNI. el alumno y el profesor tienen DNI. ¿Está? Entonces, bueno, podríamos tomar que el DNI es algo que identifica al alumno y al profesor. Y ustedes pueden agarrar y decir, bueno, pero se da el caso a veces de que hay dos personas con el mismo DNI. Entonces uno dice, bueno, si es el caso, el DNI no sería algo que identifique ni al alumno ni al profesor. Pero bueno, supongamos que todo funciona bien, ¿sí? Y que el DNI identifica a un alumno y un profesor. No puede haber dos alumnos con el mismo DNI, no puede haber dos profesores con el mismo DNI, no puede haber un alumno con el mismo DNI que un profesor.
¿sí? Entonces, me haría falta el DNI. Entonces, bueno, esa es la información que yo necesito, DNI, listo. Yo le proporciono el DNI al sistema. ¿Qué debería hacer el sistema? Buscar. Mostrar los datos. Claro, mostrar los detalles de lo que encontró para Ajá. que hace, O sea, para primero que nos tiene que aseguremos. buscar. Claro, sí. Tienen que buscar. ¿Qué pasa cuando busca? Y una vez lo busca y cuando lo encuentre, ahí lo tiene que mostrar. Tiene que mostrar los detalles para que nos aseguremos de que el que estamos borrando sea el adecuado. Bien. Lo muestra. Supongamos que sea el adecuado. ¿Qué debería hacer después? Pedir Verificar si tiene publicaciones presentadas. Ajá. Si tiene, no debería dejarme borrar. Bien. ¿Está? Entonces, si yo quiero borrar, por ejemplo, un alumno, lo primero que tengo que hacer es buscarlo al alumno. Si el alumno existe, vamos al caso que quiera borrar alumno, no digamos alumno, profesor, alumno solamente. Si el alumno existe, lo que tengo que hacer es decir, ajá, ¿y el alumno este tiene alguna publicación hecha? Y si la respuesta es sí, entonces no se lo puede borrar al alumno. ¿Está? Porque si no va a quedar una publicación y después, cuando yo vaya y diga, ¿y quién es el autor? No, esta no tiene autor y no existe una publicación sin autor. Sería lo mismo con respecto a los grupos. Si pertenece a algún grupo. Bueno, yo podría agarrar y decir, bueno, me fijo y digo, por ejemplo, no, el alumno no tiene hecho ninguna publicación. Ajá. Y digo, bueno, entonces lo quiero borrar. Y a lo mejor el alumno pertenece a un grupo o a varios grupos. Entonces, lo primero que debería hacer antes de borrarlo es sacarlo de esos grupos y una vez que lo saqué, ahí recién borrarlo. ¿Sí? Si no, voy a borrar un alumno y después diga, ajá, este grupo, el grupo A lo tenía el alumno Juan Pérez y ahora resulta que Juan Pérez no existe. Y el grupo A ni se ha enterado de eso. Yo creo que se refiere a antes de borrar un grupo que hay que verificar que no tenga usuarios, digamos, autores asociados. ¿Cómo sería? Alumnos o profesores asociados. Que no tenga miembros ese grupo. ¿Está? Sí. Si yo quiero borrar un grupo cualquiera, ese grupo debería estar vacío, no tener miembros. Es como cuando ustedes quieren borrar una carpeta, ¿sí? Se debería poder borrar una carpeta si no tengo nada adentro. Si tengo cosas adentro, no, bueno, de última pregunta la confirmación, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, cuando ustedes van a describir el borrado de algo, ¿sí? No pueden simplemente, como ponen, y escuchen esto, la gran mayoría en los exámenes, en los finales, cada vez que uno les pregunta esto, es el sistema buscará, si lo encuentra, lo borra, y termina la descripción de esa funcionalidad, ¿sí? Porque ahí siempre les ponemos, decir, ajá, y en este caso, si el alumno tenía hecho una publicación, ¿qué pasa? Si el grupo tenía una publicación asociada, ¿qué pasa? No se lo puede borrar, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero es que yo después cuando quiera listar todos los alumnos, ese ya no está más, entonces no quiero que aparezca. Bueno, uno puede decir, entonces, por ejemplo, un alumno, un profesor, va a tener un estado que puede ser activo o inactivo, ¿sí? Entonces digo, bueno, quiero borrar a esta persona que tiene escrito ya 500 publicaciones, pero bueno, ya esta persona no está más. Entonces digo, bueno, ¿esa persona qué hago? La inactivo, simplemente. Le estoy modificando un valor a uno de sus atributos, que en este caso no está, faltaría algo que sea el estado, por ejemplo. Entonces, bueno, le modifico el valor ese, pero la persona esa no la estoy borrando. Simplemente le estoy poniendo que ahora está inactiva. Cuando yo después haga, digo, a ver, quiero ver el listado de todos los autores que tengo acá, y bueno, ahí puedo dar la opción de mostrar todos los que sean activos e inactivos o activos solo. Bueno, los activos solo, listo, ahí ya no va a aparecer esa persona. Pero las publicaciones van a seguir mostrando a esa persona, bueno, pero ahora ya no está activa esa persona. ¿Se entiende? ¿Eso es lo que se conoce como baja lógica? Bueno, eso es lo que cuando ustedes lo ponen así, baja lógica, yo de entrada les digo, ¿y qué quiere decir eso de baja lógica? Yo nunca sé
¿A qué hacen referencia ustedes con eso de baja lógica? Entonces yo siempre les pido que aclaren a qué se refieren con eso de la lógica. Porque ustedes suelen poner así como la baja física y la baja lógica, ¿sí? Entonces, si la baja lógica es eso, por ejemplo, como de inactivar, desactivar algo, y bueno, a mí, por lo menos, me gusta más que la cosa se llame como, por ejemplo, desactivar usuario, inhabilitar, bueno, acá en el caso que sería alumno profesor, sería, por ejemplo, inhabilitar un profesor o inhabilitar un alumno, ¿sí? Porque así yo lo entiendo más y no tengo que estar preguntando de qué quiere decir que haga la baja lógica de un alumno. Perfecto. ¿Está? Pero bueno, eso es una cosa mía, yo nunca sé qué quiere decir el lógico, ese que está ahí. Entonces yo siempre estoy preguntando qué quiere decir el lógico ese que está ahí cuando ustedes lo ponen. ¿Está? Sí, profesor. Entonces, cuando vayan a describir el alta de algo, bueno, tienen que, si hay, por ejemplo, un atributo que sea así como un ID, tienen que decir, si lo va a generar el sistema, tienen que decir cómo se genera eso. Si no, que eso queda a criterio de cada uno. O puede ser que ese atributo se ingresa. Entonces, alguien va diciendo, bueno, estoy por agregar la publicación número 1533. Y yo le ingreso el número. Obviamente, tengo que tener la precaución de que no exista el 1533 antes. Pero, si yo quiero, lo ingreso. Y si no, lo puede generar el sistema solo eso. Si lo genera solo, tengo que decir cómo se genera eso. ¿Sí? Cuando voy a describir un borrado, tengo que decir en qué casos no se puede borrar algo. ¿Sí? Algo que tenga cosas asociadas y bueno, no puedo borrar. ¿Sí? El típico ejemplo de esto, cuando ustedes están describiendo, no sé, los sistemas de compra-venta y vienen y describen y dicen, la baja de una venta. Yo puedo borrar una venta. Entonces yo le pongo, o sea que una vez que está hecha la venta, vengo y la borro. Buenísimo, no se puede hacer eso. ¿Está? Entonces tengo que agarrar y decir, si ya está las ventas, por ejemplo, no se pueden borrar. Listo. ¿Qué pasa si estoy describiendo, por ejemplo, digo, quiero describir el borrado de un producto? Entonces digo, bueno, ingresar el código del producto, se lo busca, si se lo encuentra, se borra el producto. Y entonces les digo, y si ese producto ya habían hecho alguna venta de ese producto, ¿qué pasa con todas las ventas que estaban mirando ese producto ahora? ¿Qué va a decir la venta ahora? Entonces no lo pueden borrar, lo que tienen que hacer marcarlo al producto como que ya no se lo vende más, o de alguna manera. ¿Se entiende la idea de esto? Se entiende. Bien. Después, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros definiéramos que no puede haber una publicación con el mismo título, autor, tipo, fecha, etcétera? Bueno, digamos que la clave primaria, por decirlo de alguna forma, estuviera formado por varios campos. ¿Cómo deberíamos explicitar esto en el caso de uso? No, eso acá en la parte de flujo alternativo, como está puesto ahí, por ejemplo, que dice, no puede haber dos publicaciones con el mismo título y autor. Eso lo habíamos puesto cuando no existía el tema del identificador. ¿Sí? O sea, entonces ahí tendría que poner, por ejemplo, no puede haber dos publicaciones con el mismo título, autor, fecha, tipo, resumen y grupo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Cuando van a describir, por ejemplo, una modificación, ¿sí? Ustedes como datos para eso necesitan qué cosa, algo que me identifique para que yo la pueda buscar a eso, ¿sí? Entonces, si quiero, por ejemplo, modificar una publicación, y bueno, necesito algo que me permita buscarla esa publicación para que una vez que la identifique a la publicación que yo quiero borrar, bueno, que quiera modificar, le modifique algún atributo. Y ahí a lo mejor a una publicación no se le puedan modificar todos los atributos. A lo mejor hay atributos que no se pueden modificar. Por lo general, por ejemplo, no se pueden modificar los atributos que permiten identificarlo. Entonces digo, bueno, quiero modificar la publicación número 1530. Bueno, la busco, la encuentro, y ahora digo, ¿qué cosa le quiere modificar? El identificador. No quiero que sea la 1530, quiero que sea la 1580. Bueno, en una de esas, lo más común es que eso no se puede hacer. El identificador no se modifica, ¿sí? Lo que se puede modificar es el título, el autor, la fecha, el tipo, etc. ¿Sí? Y al momento que yo lo modifique, se cumplen las mismas reglas que la creación de la publicación. O sea, no va a poder haber, por ejemplo, una publicación que tenga como título
nulo, no exista, no tenga nada como título, o no tenga autor, o no tenga tipo, o no tenga fecha, tiene los mismos atributos que tiene la operación de cuando ustedes están creando algo. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Después tienen el caso cuando van a describir, por ejemplo, una funcionalidad que tenga que ver con el listado o el mostrar algo. Entonces digo, por ejemplo, quiero mostrar todas las publicaciones. Ahí, por lo general, una de las cosas que se suele aclarar es, ajá, ¿qué pasa si yo no tengo ninguna publicación? Y, por ejemplo, hay un menú que se llama así, publicaciones, yo entro al menú y hay una opción del menú que dice mostrar publicaciones. Entonces yo vengo y le digo, entro a mostrar publicaciones y resulta que no hay ninguna publicación. Entonces digo, me queda una pantalla en blanco ahí, ¿sí? O negra, o qué sé yo. La cosa es que yo diría, ¿y esto qué? ¿No muestra nada porque no hay nada? ¿O porque hay algo que están dando mal y por eso tengo esta pantalla blanca acá? Entonces cuando uno, ¿qué se hace ahí? Se dice, por ejemplo, bueno, en el caso que no hubiera ninguna publicación, se muestra un mensaje diciendo no hay publicaciones, ¿sí? O se lo puede poner como precondición a eso de, bueno, se supone que para que yo pueda mostrar las publicaciones, por lo menos hay una. Si no, no tiene sentido que describa la funcionalidad de mostrar las publicaciones, ¿sí? De la misma manera, digo, ajá, bueno, listo, sí, hay publicaciones, entonces lo voy a mostrar. ¿Qué suelen hacer ustedes? Dice así, bueno, se muestra una lista con todas las publicaciones. Entonces, ¿qué les ponemos nosotros ahí? Ajá, ¿y qué se muestra en esa lista? ¿El título de las publicaciones, por ejemplo? ¿O el título y el autor? ¿O el título, el autor, la fecha? Todo de la publicación. Entonces tienen que aclarar qué es lo que se muestra, ¿sí? Porque no da lo mismo mostrar un atributo, 2 atributos, 50 atributos, no es lo mismo, ¿sí? Y si a ustedes les ha tocado, por ejemplo, trabajar y armar el reporte de algo, ¿sí? Para que eso después, digamos, se pueda imprimir, lo que sea, saben que no es lo mismo mostrar 2 atributos que 10 atributos que 20, 50, porque lo tienen que organizar en el reporte a todo eso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan, bueno, tengo que mostrar tal cosa, tienen que decir, ajá, de esa cosa, ¿qué quiero mostrar? ¿Sí? Y tienen que especificar a eso. Y después puede estar también la opción de decir, bueno, cuando yo vaya a mostrar las publicaciones, las muestro ordenadas cronológicamente, las muestro ordenadas por el título, por el autor, cómo las muestro, o las muestro así en el orden en que han sido creadas. Eso también hay que especificarlo. Si no, la persona que después tiene que implementar esto, no tiene idea si las publicaciones las muestra ordenadas, no las muestra ordenadas, si las muestra ordenadas por título, por autor. ¿Qué pasa si hay dos publicaciones que tienen el mismo título? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va a ser? Eso, todas esas cosas tienen que aclarar a ustedes. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Acá, ya se nos está yendo el tiempo, ¿sí? No ha quedado el célebre caso que suelen hacer también, que supongamos que dijera, bueno, que yo les diga, a ver, describan esto de la creación de una publicación, ¿sí? Hay un grupo de gente que suele hacer esto en los exámenes. Pone, como administrador, quiero poder crear una publicación. Y termina la descripción. Y siguen con el otro punto. ¿Sí? Bueno, los que hagan eso, y les toque que yo les corrija, ese punto, 0, vale. ¿Por qué? Porque no han descrito nada. ¿Sí? Lo único que han dicho es, sí, quiero crear una publicación. Ajá. Ahora, fíjense todo lo que hemos hablado de qué implica crear una publicación. Entonces, si ustedes simplemente me ponen,
como administrador quiero crear una publicación, como administrador quiero borrar un alumno, como administrador quiero poder definir un idioma. ¿Sí? Ajá. ¿Y en qué consiste la tarea? ¿Qué le hace falta a la tarea? Si tal cosa no está, ¿qué hace la tarea? Nada de eso está dicho ahí. ¿Sí? Entonces, eso, mal. ¿Está? Si lo quieren hacer de esa manera, ¿qué tienen que hacer? Decir, bueno, ajá, ¿y cómo son los criterios de aceptación de esto? Y decir, bueno, a ver, como administrador quiero crear una publicación. Primer criterio de aceptación, digo, bueno, la publicación no tiene título, bueno, no se puede. La publicación tiene título y no tiene autor, bueno, tampoco se puede. La publicación tiene título, bueno, sí se puede. Eso, así, se entiende. De la otra manera, no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, profesor. Podría hacer caso que en lugar de haberlo descrito esto como caso de uso, lo describen como un requisito funcional. ¿Sí? Ustedes han visto que lo que yo les he pedido que hagan para hoy, decía, descríbanlo como requisito funcional o como caso de uso. Elijan ustedes la forma. ¿Sí? Nosotros, cuando les pedimos estas cosas, en parciales, en finales, siempre les decimos, como ustedes quieran, como requisito, como caso de uso. El tema está en que cuando uno lo lea, diga si se entiende o no se entiende. Eso es lo que a nosotros nos cuenta y nos interesa de toda esta parte. Que ustedes lo hagan de una forma, que lo hagan de otra. Es más, si lo quieren decir, bueno, ¿saben qué? Yo ni sabía que existía esto de los casos de uso. Bueno, ustedes no deberían decir eso, pero nunca falta. Que digan, ni sabía que existía eso de los casos de uso, ¿no? Yo he escrito así, he empezado a escribir, bla, 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 10 renglones, terminó la descripción. Si uno lo lee y uno entiende eso, ya está, eso es lo que cuenta. ¿Sí? Nos interesa, acá otra cosa que ustedes suelen hacer a esto, ¿no? No ponen nada de estas cosas así, por ejemplo, de escenario principal, o si lo ponen recontra incompleto a esto que está acá, pero sí lo llenan a todo esto con actor, precondición, postcondición, prioridad, estado dado, nivel de gravedad, fecha en la que se hace la descripción, bla, bla, bla. Y nunca describen la tarea. ¿Sí? Es otra cosa que le decimos, bueno, no está haciendo lo importante acá de todo esto. ¿Sí? Bueno, para el miércoles que viene, ¿sí? Acá esto que hemos hecho acá, lo hemos hecho así como un caso de uso, ¿sí? Lo pueden hacer como requisito funcional, etc. Les voy a subir esos videos que les he dicho sobre esta metodología de BDD, ¿sí? Ahí les voy a... me fija bien el tamaño porque son varios videos. Son videos, a pesar que son varios, pero son videos así de 4 o 5 minutos cada uno. Inclusive algunos duran un minuto. O sea que no vean los videos diciendo, está loco, tengo para ver 6 horas de estos videos porque es imposible, ¿sí? Son varios videos, pero algunos se meten en la parte así técnica de cómo se genera el código. A lo mejor eso puede que no les interese mucho. Habrá gente que sí, gente que no. Pero lo que me interesa ahí es para que vean cómo se escriben estos requisitos así, usando esta metodología. O sea, cómo se describen las historias de usuario acá, usando esa metodología. Y para que vean ahí cómo, a veces una cosa que parece muy simple, que uno dice, bueno, ¿cómo no me puedo escribir eso para que alguien entienda? Uno se pone y empieza a averiguar y averiguar, averiguar, y resulta que no era tan simple de escribirlo eso, ¿sí? Entonces ahí van a ver cómo se lo hace con esa metodología, como para que tengan una idea. Bueno, y ahí les muestra, digamos, cómo funciona toda la metodología, no solamente el de escribir las distintas historias o funcionalidades. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, bueno, les termino de completar la asistencia a los que faltaban, ¿sí? Listo, nos estamos viendo el miércoles que viene, ¿eh?